Hola, 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 saludos, bienvenidos a Félix Física, una clase sobre fluidos. En este caso vamos a ir con los conceptos básicos para que entiendas bien todo y salgas bien en clase, ¿ok? Entonces, preparados, comenzamos. Primero vamos con la definición de fluidos. Los fluidos son un tipo de medio continuo formado por alguna sustancia entre cuyas partículas solo hay una fuerza de atracción débil. La propiedad definitoria es que los fluidos pueden cambiar de forma sin que aparezcan fuerzas en su seno que sean restitutivas. Por ejemplo, los sólidos, cuando tú los intentas doblar, hay una fuerza que se opone. Es difícil doblar un sólido. Pero en cambio, cambiar la forma de un líquido, y mucho más de un gas, es muy sencillo. Los gases y los líquidos toman la forma del recipiente que los aloja. En particular, los líquidos mantienen su volumen, pero en especial los gases ni siquiera mantienen su volumen. Tanto su forma como su volumen se adapta al recipiente que los contiene. Bien, una de las propiedades que vamos a estar presente en el estudio de los fluidos, que vamos a tener presente, es la densidad. Que la densidad es la relación entre la cantidad de sustancia y el volumen que lo ocupa, es decir, masa sobre volumen. Usualmente se simboliza con la letra ρ del alfabeto griego, y en el Sistema Internacional de Unidades, que usamos el MKS, usamos el kilogramo y el metro cúbico para definir las unidades de la densidad. Y aquí está la ecuación: densidad es masa sobre volumen. Hay dos conceptos relacionados a la densidad que también se utilizan bastante, que son la densidad relativa. Lo chévere de la densidad relativa, lo importante es que no tiene unidades. Eso hace que sea más versátil para usar. Y tenemos el peso específico, que es una idea de qué tan pesado es una unidad de volumen de una sustancia en específico. Aquí en el medio tenemos algo que se llama torre de colores, y es lo que pasa con las densidades de diferentes fluidos si no se mezclaran. En este caso colocamos bastantes fluidos, desde el aceite de la lámpara en la parte superior y vamos bajando alcohol, aceite vegetal, los demás abajo van aumentando densidad. El agua aumenta densidad, jabón líquido es más denso, la leche es más densa, el jarabe de arce, el jarabe de maíz, y por último abajo la miel. Y de hecho aquí abajo se ve un poquito un tornillo de acero que es mucho más denso. Entonces los más densos se acumulan o tienden a bajar, a estar por debajo de los que son menos densos, que tienden a estar arriba. Bien, continuamos. Aquí hay una tabla con diferentes densidades en el Sistema Internacional de Unidades, el MKS, kilogramos por metro a la menos 3 o kilogramos sobre metro cúbico. Tenemos el del aire medido a nivel del mar, una atmósfera con 20 grados Celsius, 1,29 kilogramos por metro cúbico. Y así pasamos por etanol, hielo y agua. Vean que el hielo cambia de densidad, aunque estamos hablando de H2O. Cuando el agua se congela, ella aumenta un poco su volumen. Es uno de los poquitos elementos que hace eso, de cuando se solidifica, aumenta su volumen. El agua de mar, sangre, vamos bajando. Del lado derecho tenemos plata, plomo, oro, mercurio, dióxido de carbono, y al final unos gases, el hidrógeno y el helio, que son muchísimo menos densos. Bien, otra propiedad que es importante de estudiar es la presión. La presión es una magnitud física que mide la proyección de una fuerza en dirección perpendicular a una superficie. Es la fuerza por unidad de área, por unidad de superficie. En el Sistema Internacional se usa el Pascal, que equivale a un newton sobre metro cuadrado, o newton por metro a la menos 2. Como es la proyección, si la fuerza es aplicada de forma oblicua, aquí tenemos, de forma inclinada, un ángulo de diferencia θ, entonces el coseno de ese ángulo, que sería el cateto adyacente, que está pegado al vector de área, es lo que es la parte de la fuerza que está ejerciéndose sobre esa área. Ahora, detalle, aquí tengo esta imagen. Esto los invito a que lo hagan. Es una cama de clavos, es un truco de los fakirs, que de truco no tiene mucho. Resulta que la presión se distribuye sobre el área. De que vemos que en la proyección, si hay muchísima área para una misma fuerza, la presión disminuye. Si el número que está aquí abajo, el área, aumenta, la presión disminuye y equivale a como si se sintiera menos fuerza y menos de la fuerza que se está aplicando. Pero si tuviese un solo clavo con una presión muy pequeña, un área muy pequeñita, si este número de acá abajo es muy pequeño, la presión es grandísima, explota el globo. Ese es el truco de los fakires. Mientras más área se esté aplicando, menos presión siente el globo, en este caso, o el cuerpo de los fakires. Bien, eso en cuanto a la presión, y aplica como concepto básico para muchas cosas. Y para finalizar estos conceptos básicos de fluidos, tenemos la tensión superficial,
que es la cantidad de energía necesaria para aumentar la superficie de un líquido por unidad de área. Esto implica que hay una resistencia a cambiar el volumen, a cambiar el tamaño de la superficie de un líquido. Esto es en especial para los líquidos. Usualmente se identifica con la letra griega sigma y las unidades son joule de energía sobre metro cuadrado, que es la de área. Entonces, si vemos aquí el dibujo, se ve que hay muchas fuerzas. Cada molécula de agua o de cada partícula de un líquido percibe fuerzas en todo su entorno. Pero a nivel interno del líquido, todas esas fuerzas se anulan. Cada una tiene su par. Pero en la frontera, en la superficie del líquido, hacia abajo hay más fuerzas que hacia arriba, hacia el gas, que hay menos fuerza. Eso quiere decir que hay una fuerza neta hacia adentro, presionándose adentro. Eso hace que en la superficie se forme una película delgada, muy pequeñita. Entonces, por eso en los líquidos se forma como esta capa. Y por lo menos si tenemos un objeto muy ligero como un clip, lo podemos colocar sobre el agua y no entra al agua, no rompe la tensión superficial. Ya con estos conceptos podemos hacer un problema. Aquí tenemos un ejemplo de un problema resuelto. Bueno, aquí tenemos un colchón cuadrado de aire, se infla como indica la figura. Si el colchón mide 2 metros de lado y 30 centímetros de profundidad, determinar la masa del aire contenido y el peso de esa masa de aire. Recuerda que el peso es diferente a la masa. Entonces, como datos tenemos la longitud, que es 2 metros, y la profundidad, que es 30 centímetros. En el Sistema Internacional de Unidades, 0,30 metros. Recordemos que la densidad del aire, la teníamos en un cuadro, es 1,29 kilogramos por metro a la menos 3, que sería lo mismo que kilogramos sobre metro cúbico. Tenemos la ecuación de densidad de los temas que vimos hoy. Densidad es masa sobre volumen. El volumen yo lo puedo calcular con los datos que tengo, porque es área de la base por la profundidad del volumen. A base por profundidad o base por altura, también lo calculan por ahí. Y la base es lado por lado porque es cuadrado. Entonces, despejando la masa de la ecuación de densidad, el volumen está dividiendo. La operación inversa es multiplicar a la densidad. Del otro lado la igualdad. Volumen por densidad me da la masa. Coloco los valores. Les recuerdo que acá esto es el volumen, la base, que es 2 metros al cuadrado, y la profundidad, que es 0,30 metros. Meto esto en tu supercalculadora y te da 1,548 kilogramos, es decir, 1,5 kilogramos. El peso de esa masa de aire es la masa por la gravedad, ley de Newton. Sustituyo este valor por la aceleración lo multiplico por la aceleración de la gravedad y me da 15 newton de peso. Bien, ya puedes aquí hacer un problema, te lo dejo planteado, dale pausa, intenta resolverlos con el problema anterior. Y bueno, suscríbete si no lo has hecho. Muchas gracias por seguirme, verlo hasta acá. Espero que te haya gustado, hayas entendido. Cualquier comentario estamos atentos. Sígueme en mi Patreon, en mi cuenta de Instagram. Escríbeme, estamos a la orden. Compártelo con tus amigos. Comparte. Chao, chao. Cuídense mucho. Félix Física.